Bienvenidos, este es el programa Encuentro Cultural y hoy tenemos un invitado muy especial, así que pues allí en sus casitas espero que el día de hoy puedan disfrutar este programa y también puedan salir informados, ¿no? Con todo el trabajo que está realizando nuestro invitado el día de hoy. Bueno, sin más vamos a presentar el día de hoy a nuestro amigo Pedro Pablo Peralta Casani. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Cómo estás, Elmer? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, espero que sea especial, no porque sea especial, sino porque soy alguien que creo que hace cosas, al menos para un público, valiosas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, estoy muy agradecido de tu invitación y ojalá podamos, creo, compartir buenos momentos, ¿no? Como lo hemos hecho al menos antes cuando éramos acá en Moquegua, buenos amigos, que corríamos maratones, hasta que compartíamos también ese famoso arte y bonito arte como es la danza, ¿no? Claro que sí. No éramos, ¿ah? Seguimos siendo, Ah, sí, sí. creo yo. Yo soy como, yo pienso en el pasado, siempre estoy con Claro, ella. como todo este historiador, ¿no? Sí, sí. Siempre buscando en el pasado los recuerdos, ahí investigando. Bueno, Pedro, el día de hoy estamos arrancando nuestro primer programa, te comento. Y bueno, ¿quién más como tú también para empezar, ¿no? Y arrancar para todas las personas que también nos están escuchando, los amigos de repente por ahí, y que puedan conocer de repente el trabajo que estás realizando hoy en día. Porque, mire, les comento, Pedro es historiador, y bueno, son historiadores en Moquegua, no hay. Yo no conozco a muchos historiadores. Si bien conozco a algunos, son de fuera de la ciudad, ¿no? En este caso eres tú. Este, aquí, y bueno, tengo el privilegio de conocer y pues he estado ahí viendo, ¿no? El trabajo que has estado realizando. Coméntanos un poco y bueno, ¿a qué se debe, pues, tu motivación? ¿Cómo es que te decidiste en estudiar, ¿no? Historia. Y de repente también, no sé, te has inspirado en alguien, pues. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo comienzo a familiarizarme con la historia y no me van a creer, pero antes de que sepa leer. En mi casa, felizmente, mis papás han tenido la suerte de comprar libros. Creo que ese es un primer acierto en un ámbito familiar. Y recuerdo que había una colección de libros llamada El por qué, el cómo y el cuándo. Se me ocurrió en un día agarrar uno de esos libros y abrirlo. Y de repente lo primero que vi, lo tengo acá en la memoria, es un hombrecito con su bigote y una esvástica. Luego de tiempo me enteré que estaba mirando Adolf Hitler y la famosa bandera de la Alemania nazi. Y cuando ya aprendí a leer, ahí estaba rotulado la pregunta, ¿quién hizo que comience la Segunda Guerra Mundial? Entonces fue, creo, mi primer acercamiento con la historia. Y claro, luego con el tiempo fui cultivándome en esta materia con algunos documentales. Recuerdo que de niño miraba la hora Discovery, que era un programa que pasaba por la entonces Televisión Nacional del Perú, hoy TV Perú. Y ya creo que en mi etapa escolar un poco olvidé eso. Olvidé el tema de la historia, porque creo que uno cuando está en el colegio, que es una etapa donde pasa, creo, los momentos más hermosos, creo que se dedica más a hacer actividad social, ¿no? A poder hacer amigos, pero entonces llegó ya, como se dice, ¿no? En la etapa donde uno tiene que escoger una carrera para volverse profesional. En un inicio, recuerdo que estaba estudiando en la Universidad de Moquegua, primero en la universidad privada y luego en la Universidad Nacional de Moquegua, ingeniería agroindustrial, porque mi hermana también había estudiado esa carrera y porque también me gustaba el tema de la viticultura, ¿no? Pero obviamente en ese camino entendí que eso no era lo mío. Así que un día me puse valiente y le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Me voy a ir a la UNSA a estudiar historia. Y obviamente creo que como cualquier padre, ¿no? Preocupados, oye, ¿qué va a ser de tu vida si estudias eso? Y bueno, tenía familiares allá, tenía una tía, le dije, ya lo tenía planeado todo, ¿no? ¿Sabe qué, mamá? Voy a estar donde mi tía y voy a estudiar historia, porque si hago otra cosa no voy a ser feliz. Y bueno, mi mamá lo aceptó, pero con una condición. Si tú sacas segundo lugar o más abajo, te regresas. Tienes que sacar primero, porque si vas a ir y si tú dices que sabes historia y que te gusta, tienes que demostrarlo. Y créeme que lo tomé como reto, pero empecé a sudar en mi primer año de historia en la UNS, porque llevábamos el curso de estadística. Yo no soy doctor en matemáticas, pero recuerdo que mi primer examen de estadística saqué 3. Fue una vez donde empecé a sudar bastante, no podía dormir, pero como sabía las condiciones, recuerdo que remonté ese primer examen fallido, luego saqué 18 en estadística y pasé ese curso que era, entre comillas, para los que estamos vinculados a las letras, el más complicado. Y ya luego la carrera para mí se me volvió bastante fácil, porque repito, era algo que me agradaba, me gustaba, y, y ahora creo acá estoy. Me siento contento de haber elegido esa carrera, no me arrepiento. Es complicado, sí, el mundo de las letras, sobre todo en un ámbito donde cuando hablamos de oportunidades laborales,
precisamente las personas que están en este campo de las artes, de las humanidades, son, creo, las menos beneficiadas. Pero al mismo tiempo, estar vinculado a las letras, a las humanidades, te da una satisfacción personal única, porque creo que estás haciendo algo que te agrada, que te guste. No estoy diciendo que las personas que estudian ingenierías o biomédicas no disfruten de su trabajo, pero cuando uno estudia humanidades y artes, es consciente del duro camino que le va a venir. Pero eso creo que se compensa con ese trabajo intelectual que uno va haciendo. Como el que tú también haces, ¿no? Tú estás vinculado a las artes y uno, si bien a veces se enoja porque no hay oportunidades, no obstante, luego íntimamente siente ciertas satisfacciones, ¿no? Claro, así como lo has mencionado, están relacionados, ¿no? La historia no es tan, digamos, no es como una carrera que es más cotidiana, pues, ¿no? Las de administración, contabilidad, todas las que hay. Es igual, como lo mencionabas, ¿no? En el caso de nosotros, o bueno, como dijiste, en el caso del teatro es similar, ¿no? La familia te dice, ¿qué es? ¿Qué es teatro? ¿Para qué haces teatro? ¿Ganas de eso? O sea, son cosas, pero realmente cuando tú te dedicas y haces el trabajo, pues, o sea, ahí es la recompensa, ¿no? Tienes el reconocimiento de la gente, claro que, o sea, no es tanto por el reconocimiento, sino como lo dijiste, es que haces lo que te gusta, haces lo que te gusta y no te sientes, digamos, limitado, ¿no? Porque muchas veces varias personas estudian una carrera que no les gusta y al final se sienten frustrados, pues no. En este caso yo creo que, como lo has mencionado tú, te dedicas a lo que te gusta, pero también se están viendo los resultados, ¿no? Estás obteniendo, creo que has trabajado, en el poco tiempo que has estado, has trabajado mucho y has estado sacando libros, que más adelante ya nos vas a comentar. Bueno, vamos a pasar a un corte, a una canción, vamos a pasar a una alabanza, vamos a compartir. Y luego en la siguiente secuencia se vienen algunas preguntas que hemos preparado para ti, para que sea más dinámico. Vamos a hacerte unas preguntas al azar, así que espero que estés preparado para ese momento, ¿no? Bueno, no se despeguen de la señal, compartan la transmisión en vivo, estamos por Facebook y también estamos en la FM, ¿no? No se despeguen de la señal, ya regresamos. Y el tiempo que se grande cae entró en tu ventana. Muy bien, entonces estamos continuando con el programa Encuentro Cultural y como lo habíamos mencionado, estamos aquí con Pablo Peralta Casani, historiador moqueguano. Y bueno, Pedro, ¿estás preparado para las preguntas? Sí, el valor de la verdad. El valor de la verdad se viene. Muy bien, entonces vamos a pasar con la primera pregunta para hacerlo más dinámico, más ameno. Así que yo voy a sacar una hojita de aquí y voy a leer la pregunta, ¿ya? A ver. Miren, la pregunta dice, eh, ¿cómo inicia tu camino como historiador y qué te motivó a investigar la historia moqueguana? Ya, eso también es un tema, creo, importante, porque a veces pensamos que la gente que estudia historia es una persona que está instruida en conocer todo lo del pasado, y eso no es cierto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Me preguntan, ¿no? ¿Tú eres historiador? ¿Cuándo nació tal personaje? A veces lo sé, a veces no, pero yo le llamo eso cultura general, ¿no? No obstante, ¿qué es la historia en sí? La historia, o qué nos enseñan en una escuela de historia, nos enseñan a investigar, es decir, a crear un conocimiento nuevo. Y para crear un conocimiento nuevo hay que ir a un archivo, y para ir a un archivo hay que saber leer ortografía o escritura de ciertas épocas. Para eso uno aprende paleografía, que es se puede decir un arte, una materia que te enseña a decodificar textos del siglo XVI, XVII, y luego cuando uno se apropia de las informaciones de esos años, puede generar un conocimiento nuevo y con eso un aporte, ¿no? Yo en la universidad, en la UNSA de San Agustín, eh, entré pensando que iba a aprender bastante sobre la Segunda Guerra Mundial, que era el tema que más me apasionaba desde niño, pero no obstante fui entendiendo lo que te acabo de decir, ¿no? Que uno no iba a una escuela profesional de historia para aprenderse toda la historia universal o la del país, sino aprendía herramientas, aprendía instrumentos que te permitían poder acceder a informaciones y con eso poder generar un nuevo conocimiento. Y sobre la historia de Moquegua debo admitir que yo empecé a familiarizarme, a vincularme con la historia de mi ciudad natal, ya acá en Moquegua, habiendo salido ya de la UNSA. Y fue gracias al vínculo que tuve con el ingeniero Gustavo Valcarce.
Él, si bien no es historiador de carrera, es un historiador, se puede decir, eh, de, de, como tiene la historia como hobby, ¿no? Es un historiador que de hobby ha hecho trabajo empírico, ¿no? O se puede decir que es también un historiador antiguo, porque Jorge Basadre Groman no estudió eh, historia, sino estudió derecho, pero se dedicó a la historia. Entonces, él fue el que me inculcó en trabajar la historia de Moquegua y ahí descubrí que había una enorme beta para poder explotar, ¿no? Y por eso creo que desde 2015 es que recién me dediqué a trabajar la historia de mi pueblo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pregunta más. Estamos listos. A ver, ¿qué dice? Mira, esta pregunta creo que ya la has respondido, pero Ya. si deseas acotarla, Ya. creo que podrías, ¿no?, acotar algo. Mira, para quienes no te conocen, ¿quién es usted y cómo nació su interés por la historia? Bueno, aunque parezca mentira, hay bastante gente que no me conoce, entonces me gustaría entrar a un restaurante y que digan, no, y tú eres tal persona, te vamos a atender primero, ¿no? Pero eso no pasa, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Pedro Peralta Casani, soy de profesión historiador, también me dedico a dictar cátedra en la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en Tacna. Trabajo allí desde el año 2017. Se puede decir que la universidad es en realidad mi fuente de ingresos, porque, como habíamos dicho, escribir historia, así por así, hacer libros, no es necesariamente una profesión que te dé, ¿no?, sustento económico, que es muy importante. Entonces, y claro, hay que también señalarlo, uno puede salir de una escuela de historia y puede dedicarse a otro tipo de cosas, ¿no? Como la archivística, la bibliotecología, la actividad cultural, la gestión cultural también, que es importante. Pero de todo eso yo escogí seguir investigando historia, ¿no? Ese es el campo en el que yo me desenvuelvo. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a una pregunta más. A ver, ¿qué dice? Mira, este es ya más para que las personas también o los oyentes puedan adquirir también los trabajos que hayas realizado en sí. ¿Dónde pueden las personas acceder a tus investigaciones, libros o publicaciones? Ya, he publicado más o menos 15 libros y unos tantos artículos. Debo señalar algo. Acceder a mis libros es un poco complicado, porque lo que yo suelo hacer es no venderlos, yo los regalo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me conviene que mis trabajos sean inaccesibles, sino que sean accesibles. Y últimamente lo que estoy haciendo es no sacar libros impresos, sino en formato virtual. Aunque parezca mentira, es más importante hacer eso. ¿Por qué? Porque un historiador depende de las conexiones que tenga con otros investigadores de otras latitudes. Y precisamente cuando un libro es físico, es muy difícil que llegue a otros países, a otros lados. Por eso, desde el año 2020, les cuento una anécdota, publiqué un libro que se llama Desastres Naturales en el Sur del Perú y el Norte de Chile. Entonces estaba en la rectoría, bueno, en la presidencia de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, Washington Ceballos. Y ya me entenderán que estábamos en un contexto de pandemia. Y Washington ordenó que a partir de ese año todos los libros salgan en digital. Pucha, fue para mí un baldazo de agua, ¿no? Y no lo digo por Washington, porque el doctor siempre es una persona que apoya la carrera de las personas jóvenes, como yo. Pero sin querer, ese libro que salió en formato virtual y que pueden acceder a él a través de la plataforma de libros de la Universidad Nacional de Moquegua, es el que me ha dado mayores satisfacciones, porque empezó a tener reseñas en Lima, en Argentina. ¿Por qué? Porque estaba en la web y podía llegar a otras personas. Entonces, eso también lo digo a manera de consejo.
las personas que se están dedicando a humanidades, si bien es bonito tener un libro físico, cuando yo tengo un libro físico no saben cómo me pongo, pero si uno quiere desarrollarse profesionalmente, académicamente y quiere llegar a un público lector más amplio y con ello llegar a académicos de otras latitudes, lo mejor es que publique de manera virtual y que saque artículos científicos en revistas indexadas, preferiblemente, para que de esa manera las personas de otras partes que te lean sepan que estás haciendo un trabajo riguroso, porque eso sucede cuando publicas en una revista indexada, ¿no? Entonces, para redondear, buena parte de mis trabajos están en internet. Simplemente tienen que poner mi nombre y en algunos casos van a aparecer ahí los PDFs de los libros, ¿no? Bueno, mira, para muchos de repente es algo que de repente no, pues, muchas personas escriben, muchas personas publican libros y la mayoría es que venden sus libros, ¿no? En tu caso me dices que no los vendes para, o sea, mire, siendo sincero, no lo he pensado así tampoco y es una buena idea, ¿no? Porque así puede acceder cualquier persona, pues, ¿no? O sea, las personas que incluso están alejadas de la ciudad pueden adquirir esos libros. Ahora, es limitado cuando las personas, tú los publicas aquí en Moquegua, entonces las personas de afuera no pueden acceder a ello, al físico. Entonces, sí, o sea, de cierto modo para algunos será como pérdida, ¿no? Pero para ti, lo importante es que las personas conozcan la historia, conozcan a través de ti, o de repente también las citaciones que has hecho, ¿no? De otros autores, ¿no? Entonces, la verdad es algo muy, muy interesante. Creo que muchas personas podrían también practicar, ¿no? Ello, no solamente beneficiarse de repente de la venta de libros, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pregunta más, creo, y luego pasamos a una pausa y nuevamente continuamos. A ver, una pregunta más. Mira, eso también creo que ya lo has contestado, pero también puedes ahondar un poco más. Dice, ¿cuál es tu enfoque o línea de investigación dentro de la historia y qué temas, digamos, estás priorizando más? Claro, eso también es una pregunta para mí importante porque volvemos a lo anterior, ¿no? A veces piensan que una persona de historia, que sabe historia o que estudia historia, sabe todo, es todista, o sea, puede manejar desde la época antigua hasta la época contemporánea, pasando por la historia del Perú, la historia de los países cercanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia también es muy parecida a la medicina. Un médico tiene distintas ramas, especialidades, pediatras, neurólogos, cada uno se vincula a un área que puede ser bastante compleja y que no necesariamente va a ser accesible para toda la medicina en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, debo señalar que los historiadores también tenemos áreas de conocimiento, tenemos temáticas, porque cuando uno se vuelve todista, volvemos a esa frase, ¿no? El que mucho abarca, todo aprieta. Y el trabajo riguroso, el trabajo especializado, el trabajo serio amerita que un intelectual escoja un tema específico. En ese sentido, el área en el que yo me he desarrollado es la historia ambiental, la historia de los desastres naturales o de origen natural, terremotos, erupciones volcánicas, epidemiología, inundaciones, asimismo estudio los fenómenos del niño a lo largo de la historia. Y también últimamente estoy enfocándome en la historia de los animales, ¿no? El vínculo que tienen los animales con los seres humanos, que es un área que al menos en el país no se ha trabajado mucho. Acá tenemos la suerte en el sur peruano de tener el perro Chiribaya, en Arequipa tienen a Scooby, un perro bandera de la Universidad Nacional de San Agustín, y así sucesivamente, ¿no? Entonces uno creo que en este tipo de trabajos históricos tienen que ir reconociendo una temática que no sea muy trillada, porque si es una temática tocada por la mayor parte de investigadores, va a tener competencia, ¿no? Yo lo digo porque Tacna es un tema de preferencia la Guerra del Pacífico o la reincorporación de Tacna. Y si yo me meto a esos temas, no es que lo vaya a hacer mal, pero voy a coincidir con otros investigadores y puede ser el campo laboral y también el campo temático y de investigación un poco más cerrado, ¿no? Entonces, ello, ¿no? Historia ambiental,
historia de la viticultura, que es otro tema también que me encanta. Son los dos campos en el que me desenvuelvo. Pero también hay un tema en el tema de desastres, hay algo muy sonado, ¿no? El tema del volcán Huayna Putina, que o sea, a mí me causó mucha intriga, o sea, como que quedé sorprendido porque comentaban de que había llegado a ser como una especie de Pompeya, ¿no? Entonces, mira, tu rama para muchos de repente es historia en sí, o sea, cuando uno habla de historia, siempre se mete a lo antepasado o cosas que digamos es como que te llamen mucho la atención, ¿no? En este caso tú estás buscando temas que no son tan comunes como lo mencionas, ¿no? Entonces, pero también eso genera mucho interés, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado por un terremoto en el 2001, ¿no? Este año conmemoramos 25 años. 25 años, miren, cuántas cosas, cuántas también, cuántas las personas cómo habrán vivido ese momento, ¿no? Y también los datos estadísticos de varias cosas que hayan pasado en ese momento, ¿no? Porque no solo abarcó Moquegua, sino también llegó hasta Arequipa. Claro, cuando uno hace trabajo de ese tipo, por ejemplo, y no solamente uno trabaja esos temas para dar datos, dar conocimiento, en realidad ese tipo de investigaciones ayudan a salvar vidas. Cuando uno empieza a entender que en el siglo XX ha habido terremotos en el año 1948, 1958, 1960. Tomemos el 2001 como parte del siglo XX, se va a dar cuenta que hay un promedio de 4 sismos importantes por siglo. Con ese trabajo estadístico uno ya puede prever a futuro que hay que tener una preparación importante cada 2 décadas o 3 décadas, ¿no? Entonces, por ahí uno va teniendo información. Cuando también uno estudia las pandemias, se va dando cuenta que cada siglo puede ocurrir una pandemia de origen respiratorio, que generalmente las enfermedades de origen respiratorio son las que ocasionan pandemias. ¿Por qué? Y para eso uno también va haciendo trabajo interdisciplinario, porque tiene que aprender de medicina. Resulta que el cuerpo humano no recuerda mucho las enfermedades respiratorias. Por eso no existe una vacuna definitiva contra la gripe. Por eso nos da gripe cada rato. Pero si nos da viruela una vez, ya no nos da la segunda vez. Felizmente la viruela, que es una enfermedad altamente mortal, ya desapareció en la década de 1960 gracias a la acción de la OMS y la Unión Soviética, que se encargaron de hacer una campaña de vacunación a nivel mundial, y por eso ya no existe esta enfermedad, ¿no? Pero, repito, el trabajo del medio ambiente, de las epidemias, también merece, y de los terremotos, merece un trabajo interdisciplinario. Es decir, conocer algo de medicina, conocer algo de vulcanología, conocer algo de sismología, y eso es algo también que vuelve fascinante esta tarea de historiar. Muy bien, creo que a muchas personas de repente les está causando mucho interés. La verdad, pues, es algo que no me imaginaba y desconozco también porque no sé mucho del tema. Pero bueno, vamos a continuar con el programa, vamos a pasar a una alabanza más y luego continuamos con más preguntas. Ya. Me alabo noche y día, yo siento gozo, siento alegría, yo siento amor cuando le alabo. Muy bien, bienvenidos nuevamente, estamos continuando con el programa. Antes de continuar con las preguntas, vamos a mandar unos saluditos especiales aquí a todos los chicos que nos están acompañando en la transmisión. Un saludo para Miguel Ángel, nuestro fiel compañero. Promoción. También un saludo para Belén Castro, que está allá en Lima acompañándonos en la transmisión. Unos saludos me dicen aquí, miren. Qué bonito tema, dice. Saluditos para Yuhani y Víctor. Unos saludos para ellos de parte de Tania Paredes. También nos están viendo por ahí Johnny Germán y Walter Gutimo. De danza. También creo que está en transmisión Cristian Casilla, otra promoción del colegio. Me parece que también está Melanie Cindian también por ahí. Ah, verdad, Melanie. Saludos hasta Lima, entonces, para ella. Lima, sí, está un poco mal de salud. ¿Y si es de enfermera? Así está. Bueno, muy bien. Bueno, saludos para todos ellos que nos están escuchando allá desde su comodidad de su casa, de repente sus trabajos o en el lugar donde se encuentren, ¿no? Un saludo especial también para la RP1, mi grupo favorito, y para la RJ2. Saludos para todos los chicos. Bueno, Pedro, continuamos con las preguntas entonces. ¿Estás preparado? Mire, también un saludo para
Educón Espinosa, dice. A ver, la siguiente pregunta. Cuéntenos sobre su proceso de investigación, cómo recopilas la información y cómo construyes tus trabajos históricos. Bueno, la historia merece, creo, dos cosas, ¿no? Para hacer un trabajo, un libro. Paciencia y dominar la estética. Digo paciencia porque cuando uno va a un archivo a apropiarse de las informaciones, a veces no encuentra nada. Uno piensa que va a ir al archivo y va a encontrar siempre algo, ¿no? A veces no encuentras nada. Estás buscando 5 horas y no encuentras nada. Entonces uno tiene que ser paciente. Se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Cuando uno hace una tesis, no piensen que van a estar una semana en el archivo y ya hiciste tu tesis, ¿no? Un trabajo riguroso, serio, un trabajo bien elaborado, merece varias semanas y si es posible meses de dedicación en el trabajo archivístico. Y digo estética porque el historiador tiene que dominar no solamente la apropiación de información, de datos, tiene que con esos datos construir una historia y esa historia tiene que ser atractiva, estéticamente hablando, me refiero. El historiador también tiene que leer literatura, porque la literatura te va a ayudar a poder construir un texto que creo va a ser llamativo. A veces hay historiadores, me incluyo en mis inicios, que simplemente tiramos datos y no resultan atractivos para el público. Entonces ahí es donde entra a tallar la estética, donde uno tiene que tratar de hilar una historia y con esa historia poder cautivar al público, ¿no? Sobre todo los que dominan la novela histórica. Santiago Posteguillo, por ejemplo, es uno de esos casos, con sus trilogías sobre Roma, o los novelistas de la Segunda Guerra Mundial son los que más dominan ese campo, ¿no? Entonces, esa es la manera como uno va construyendo un libro, un trabajo académico, ¿no? Claro, porque, mira, como lo mencionabas, ¿te ha pasado de que, por ejemplo, muchas veces cuando uno realiza un trabajo, a veces se deja llevar por los datos o a veces por lo que encuentra en internet, ¿no? Y no corrobora que la información sea verídica, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, a mí me decían, cuando yo escribí una obra, me preguntaron, ¿no? ¿En qué año es tu obra? O sea, ¿de qué año es? O sea, me pedían información. O sea, tú has hecho la obra, sí, entendemos que es para el público, para tú informar. Pero te has puesto a pensar en qué año es, cuándo ha sucedido, cuándo ha nacido esa costumbre o una vestimenta, cuándo ha nacido. Entonces, ahí me di cuenta de que en verdad tienes que investigar bien, ¿no? Y tienes que buscar información de fuentes que sean, pues, confiables, ¿no? Para no caer en el error, porque cuando tú solamente quieres dar un trabajo o quieres sacar un producto, no es solo cumplir, pues, ¿no? Sino que ese trabajo tiene que reflejar responsabilidad y que tiene que ser, pues, algo realmente con fundamento, ¿no? Sí, y un consejo, mira, decía que la literatura es importante, porque a veces cuando un historiador quiere contextualizar una época, tiene que tener un recurso de datos para saber cómo era esa época. Y la mejor forma de contextualizar una época es leyendo literatura de la época. Es decir, si uno quiere retratar la sociedad peruana de finales del siglo XIX, lea a Mercedes Cabello Carbonera, porque ella está haciendo una obra realista, está graficando el comportamiento de personajes de un periodo de tiempo. Y esas formas son las formas de una época. Si uno quiere retratar cómo funcionaba la población de la Inglaterra del siglo XVI, léase a Shakespeare. Y en Shakespeare, en las formas, en los valores practicados en ese periodo, va a encontrar un recurso histórico para poder retratar una época. Entonces, decía, ¿no? Un historiador no solamente se tiene que quedar en el dato duro, sino también tiene que recurrir a la literatura, que es un recurso que nos va a permitir precisamente retratar un periodo. Y algo más que quería señalar, cuando hacemos historia, uno de los grandes paradigmas que tenemos, una de las grandes leyes que tenemos, es que debemos mirar el pasado con ojos del pasado, no con los ojos actuales. Y te lo digo por lo siguiente. Una vez cuando estaba exponiendo sobre Mercedes Cabello Carbonera, recuerdo que pusieron en el rótulo del evento Mercedes Cabello y Llosa. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿por qué va a ir pues de Carbonera? ¿Por qué va a ir el nombre del esposo, no? Pero así era la época. Y ella firmaba, si Mercedes Cabello Carbonera firmaba como Mercedes Cabello de Carbonera, es decir, a ella no le molestaba poner el apellido del esposo. Entonces, así funcionaba esa época. ¿Y por qué es importante que respetemos los valores de ciertas épocas? Porque seguramente de acá a 50 años también va a haber gente que nos va a descalificar por lo mismo. Entonces, en la historia es importante eso. Debemos mirar el pasado con los ojos del pasado.
Interesante. Muy bien, continuamos con una pregunta más. Si alguien por ahí, también en la transmisión, desea hacer alguna consulta, alguna pregunta también respecto a algún tema, Pero que sea historia. que sea de historia, netamente eso sí, puede hacerlo en transmisión, puede hacer su pregunta. Aquí estamos con Pedro, él es un trome en historia, así que, bueno, los invitamos para que puedan interactuar ahí. A ver, mira, la pregunta dice, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los hechos históricos más importantes que han marcado nuestra región? Bueno, desde mi punto de vista, por la trascendencia, el primer gran hecho importante y a nivel de todo el reino del Perú es sin duda la penetración española en estos lados, ¿no? Los españoles debieron haber llegado hacia el año 1537 por aquí. Eso aparece en la crónica de Fernández de Oviedo, que señala que cuando está regresando desde Chile para socorrer a Pizarro, que estaba asediado por Manco Inca en el Cusco, pasa por los pueblos de Araguaya, Moquegua, Quinoastaca y Umati, que ahora son Ilabaya, Moquegua, Quinestacas y Omate. Ya entenderán que Moquegua es el nombre primigenio de nuestra ciudad, ¿no? Primer hecho importante. Segundo, la erupción del volcán Huayna Putina. ¿Por qué? Si bien es un hecho destructivo, se trata del evento volcánico más importante de las Américas, a la altura de la erupción del Krakatoa en 1883 en Indonesia o del Tambora de 1815 también en Indonesia. O sea, es una de las erupciones volcánicas más colosales de todos los tiempos. Imagínate, tenemos una erupción mucho más poderosa que la que tuvo en Italia el Vesubio, entonces, o el Monte Santa Elena en Estados Unidos, que son largamente promocionadas por ser volcanes de países, entre comillas, de primer mundo, ¿no? Luego de 1600 y su erupción famosa del Huayna Putina, tenemos que dirigirnos, yo creo, hasta finales del siglo XVIII, no un año en específico, sino toda la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué razón? Porque en ese momento Moquegua fue el valle productor más importante del reino. Pablo Lacoste, que es un historiador argentino, autor de un libro polémico para nuestros intereses, El Pisco nació en Chile, dice explícitamente que en la segunda mitad del siglo XVIII el valle, o mejor dicho, el sector más productivo en vinos y aguardientes de todo el reino, o sea, incluía Chile, Argentina, Perú, eran los valles arequipeños. Y cuando uno analiza los valles arequipeños, que son tres, Majes, Vítor y Moquegua, el más importante era Moquegua, porque Moquegua producía en ese entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII, 300.000 a más botijas de vino. Y cada botija de vino tenía 2 arrobas de vino. Y cada arroba más o menos son 8 litros. Entonces Moquegua podía llegar a producir en esos periodos como un poco más de unos 5 millones de litros de vino, ¿no? Majes y Vítor entre ambas producían la misma cantidad. Entonces podemos conjeturar que a finales del siglo XVIII Moquegua fue el valle más productivo del reino. Y de ahí tenemos que ir hasta el año 1823, cuando se realizan las batallas de Torata y Moquegua, que simbolizan la participación moqueguana en las guerras de independencia. Luego vamos más adelante y tenemos el 13 de agosto de 1868. No es un evento favorable, pero es importante porque es el día que ocurre el gran terremoto del sur peruano. Si la iglesia matriz que está por la Plaza de Armas no funciona como iglesia, es debido a ese terremoto. Si no tenemos casas coloniales en toda la ciudad, es por ese terremoto. El terremoto arrasó con todo Moquegua. Murieron 150 personas, cuando en ese entonces Moquegua tenía 5.000 habitantes. Entonces el grado de mortandad fue elevado, fue enorme. Podría decir que el terremoto del 13 de agosto de 1868 fue más dramático, fue más traumático que la Guerra del Pacífico para Moquegua. Y luego, creo yo, luego de esos eventos, los últimos dos grandes eventos vinculados a las protestas sociales es el denominado Primer Moqueguazo de 1973, como consecuencia del cierre de la escuela normal durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, donde aparecieron luchadores sociales como Cristal Constantinides, el hermano de Cristal Constantinides. Apareció también allí la presencia del entonces hermano de Washington, Horacio Ceballos Gámez, una primera generación de luchadores sociales moqueguanos, ¿no? Y finalmente el Moqueguazo del 2008, que si bien es una protesta social, uno dirá, creo que es importante porque fue una de las primeras manifestaciones sociales en el que se comprometieron las tres provincias, algo que no había ocurrido en muchos ejemplos antes, ¿no? Generalmente las protestas eran locales, ¿no? Hilo se levantaba, o Moquegua por su cuenta, o Sánchez Cerro por su cuenta, ¿no? Pero creo que el Moqueguazo fue el primero que comprometió a las tres provincias, y es un hito importante, al menos en los últimos tiempos. Bueno, creo que
ahora nos has dado una línea del tiempo, de verdad, de los acontecimientos importantes y que muchos de repente desconocían, ¿no? Bueno, nosotros sí sabemos del moqueguazo, que es el que se ha vivido ahora, pero no, muchos desconocen de repente, o jóvenes de ahora, de esta época, no desconocen el primer moqueguazo que acabas de mencionar y asimismo también el terremoto, ¿no? Que ha sido de inmensa magnitud, como lo mencionabas. Y creo que estos temas, o sea, son, bueno, para mí también en particular me sirve mucho porque yo desconocía, ¿no? Hay un material muy importante para poder estudiar y también de repente poder acceder a esa información por medio de ti, ¿no? Y que las personas también puedan, de repente, motivarse a investigar, a conocer más sobre la historia y que, pues, si bien es cierto, no es digamos, un lugar donde haya mucho movimiento, pero podemos hacer la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una pausa más, a un corte. Luego vamos a volver con la parte final. Tenemos unas preguntas también pendientes. Volvemos con la parte final. Y pues les invitamos a no despegarse de la señal. Gracias a cada uno de ustedes que nos está acompañando en la transmisión. Queremos mandar también un saludo para Alex Gonzalo, perdón, que está también en la transmisión. Para Franklin Apaza. Para Franklin, también mi líder de la RP1, que nos está escuchando ahí y está viendo la transmisión. Para todos los chicos, tenemos muchas personas que están interactuando allá en la red. Así que pues es un tema muy interesante, ¿no? Continuamos luego con las preguntas. Y bueno, espero también que nos acompañen hasta el final. Gracias. Encuentro Cultural, el espacio donde las voces de nuestros artistas, los relatos de nuestra tierra y la riqueza de nuestra identidad cobran vida. Quédate aquí, en los 98.5 de Radio Corbán, señal de vida. Muy bien, entonces continuamos con el programa. Ya estamos llegando a la parte final de esa transmisión. También agradecer a cada persona por estar ahí acompañándonos. Sabemos que es un tema muy importante también que ha causado interés de muchos, ¿no? Pero continuamos con unas 2 preguntas más, así rápido. A ver, dice. Mira, dice. Creo que ya lo he respondido también, pero lo podías apuntar también. A ver, ¿existe algún acontecimiento o personaje histórico poco conocido que la población debería valorar más? Sí, creo que hay un personaje que creo que ya tuvo, menos mal, este año su reconocimiento. Me refiero a Pedro Mariano Cabello. Pedro Mariano Cabello es el tío de Mercedes Cabello Carbonera. Él estudió en Francia. Y si él y el papá de Mercedes, Gregorio Cabello, no hubieran estudiado en Francia y no hubieran traído esa biblioteca fabulosa, Mercedes no se hubiera nutrido con ningún material exquisito para poder convertirse en la novelista que fue, ¿no? Pero no es el caso de que gracias a ellos está la Mercedes, sino el aporte de Pedro Mariano Cabello es importante por lo siguiente, ¿no? Fue estudiante del Colegio de la Libertad, hoy Simón Bolívar, fue un buen estudiante, se fue a Francia, vino como ingeniero, luego, como era un buen profesional, el diario El Comercio llegó a decir en su momento que cuando Pedro Mariano Cabello enseñaba química y agricultura en el colegio era el mejor del país. Eso lo dice textualmente en uno de sus ejemplares, ¿no? Pero Mariano, gracias al éxito que tuvo como profesor del colegio, es llamado a Lima para ocuparse de la subdirección de la fábrica de pólvora y luego se convierte en cosmógrafo de la República de entre 1858 y 1872. ¿Qué es ser cosmógrafo de la República? Es ser el científico más importante del país. Los cosmógrafos de la República, que es un cargo que viene desde la colonia, se encargaban de desarrollar las guías de forasteros. ¿Qué son las guías de forasteros? Son unos libros que contenían toda la información importante del país de un año. Y Pedro Mariano Cabello se encargó de confeccionar esas dichas guías. Entonces se puede decir, de una manera, digamos, más sintética, que Pedro Mariano Cabello fue el científico moqueguano más importante del siglo XIX y fue entre 1858 y 1872 en el científico oficial del país, ¿no? Y digo que este año se lo ha reconocido porque en Chenchen, en un nuevo colegio, se ha rotulado esta institución educativa con el nombre de este gran sabio moqueguano, ¿no? Y creo que es un gran acierto de la alcaldesa Jacqueline, ¿no? Entonces de acá también mi agradecimiento y mi reconocimiento por ese gesto que ha hecho. Bueno, realmente es interesante. Bueno, yo desconocía la verdad del tío de Mercedes. Más conocemos, claro, las personas a Mercedes, pero no conocíamos del lado, el aporte que ha realizado su tío, ¿no? O digamos al adquirir esos libros que mencionas o al traer los libros, genera el interés, ¿no?, de Mercedes.
A ver, la última pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos actuales para preservar la historia y el patrimonio cultural? Bueno, un desafío que yo encuentro es quizás que no necesariamente la historia, pero las humanidades en general no tienen quizás mucha cabida en las universidades que hay en Moquegua. Yo te voy a decir algo, la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman se abrió, ¿por qué? Porque los profesores de educación, de la Facultad de Educación, se empezaron a preguntar, oye, esta universidad tiene el nombre de un historiador y no hay una carrera de historia, ¿cómo es posible? ¿No es contradictorio? Sí. Entonces, por eso se abrió la Escuela Profesional de Historia en la Basadre, ¿no? Y se convirtió y hasta ahora sigue siendo, en la única carrera de humanidades del extremo sur peruano, porque también consideramos que parte del extremo sur peruano. Y fíjate, acá tenemos una universidad que tiene el nombre de un filósofo y no existe ninguna carrera vinculada a las humanidades. Y la Universidad Nacional de Moquegua, entiendo que también no existe ninguna carrera de humanidades, aunque existe una facultad de ciencias sociales, debo ser yo claro, ¿no? Las ciencias sociales, y lo veo en otras universidades, para mí son la sociología, la antropología, la filosofía, la historia, ¿no? Eso es ciencias sociales, ¿no? Y claro, yo comprendo, repito, volvemos al inicio, ¿no? Quizás no son carreras que tengan, entre comillas, oportunidades laborales, pero creo que debe darse algún tipo de solución, ¿no? Y eso es algo al menos que yo creo que practicó en su momento el doctor Washington Ceballos. Si bien no había carreras de humanidades, empezó a promocionar publicaciones de humanidades, algo que creo que ya no se está haciendo. Entonces, de alguna forma yo creo que la academia debe intervenir. Yo puedo acá escribir historia, hay otros historiadores empíricos, como hemos mencionado a Gustavo Valcárcel, a Víctor Casanova, también está Omar Benítez. Podemos hacerlo con todas las ganas del mundo. Pero la pregunta es después, ¿quién se va a encargar de ello? ¿No? ¿Quién va a hacerlo? ¿Y con qué sustento? Porque repito, yo me dedico a la historia, me solvento a la historia porque trabajo en la universidad. Si no lo hiciera, se me haría complicado. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿No? Entonces yo creo que la respuesta cabe en que la academia, es decir, las universidades y centros culturales especializados, traten de optar o traten de apostar de alguna manera por las humanidades, ¿no? Muy bien, creo que la entrevista del día de hoy ha sido muy nutrida para todos los que estamos aquí o los que están viendo la transmisión. Creo que va a haber una próxima oportunidad de poder invitarte nuevamente y poder compartir más, porque creo que a las personas que están en la transmisión les ha interesado mucho. Y bueno, solamente agradecerte una vez más por estar aquí presente, y pues estamos aquí en este espacio brindando las puertas abiertas en sí para todas las personas que hacen, ¿no? Historia, que hacen, que escriben, ¿no? Para difundir todo lo que es cultura en sí. Unas palabras finales que de repente puedas decir allá a los oyentes, al público que nos está observando por la transmisión y también por la FM. Primeramente, agradecerte por darme la oportunidad de aperturar este espacio cultural que se suma a otros, pero que yo saludo, porque mientras más espacios culturales haya, yo creo que es más saludable la difusión de la cultura, ¿no? Y también decirte algo, ¿no? Que sigas en esto, que es muy importante, aunque no pareciera, ¿no? Pero para algunas personas no es importante estas cosas, pero yo quiero decirte que esforzarte, darte la molestia de venir, de armar un programa, de buscar un invitado para que hable de temas que si bien no nos dan dinero, pero sí nutren el alma, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debes seguir haciendo. Yo te pido que persistas en ello y persistas también en todas las cosas que estás haciendo. Y también saludar obviamente a todos los miembros que conforman Radio Corban, que he tenido la gentileza de darme la oportunidad de poder expresarme, y obviamente también agradecer a las personas que han seguido esta transmisión. Un intelectual, un humanista no sería nada sin su público, y yo agradezco a toda la gente que de alguna manera, si quiera escucharme, trata de apoyar mi carrera, ¿no? Y eso para mí es bastante valioso y se los agradezco. Si he obviado a alguien en el saludo, mil disculpas, pero desde aquí les mando un saludo y un abrazo por seguir honrando mi profesión. Muy bien, gracias una vez más por estar aquí acompañándonos. Creo que este programa ha sido de mucha ayuda para personas y esperemos que también nos sigan acompañando. Agradecer a todos los que han estado en la transmisión. También saludos para Benjamín, ahí, para Melanie, que te está mandando saludos desde Lima. Y bueno, no se despeguen de la señal, seguimos con el programa, ya se viene el programa, ya se viene un programa y se van a también a esta transmisión, así que agradecido una vez más y nos despedimos hasta el siguiente programa. Muchas gracias.